Hola a todos, gracias por estar con nosotros hoy en el podcast de Hacedores de Discípulos y aprendiendo junto con nosotros aquí. Y hoy tenemos el privilegio de hablar un poco con Hans y a ver un poco su historia. Hans, ¿nos puedes presentar un poco quién eres y de dónde vienes? Bueno, soy Hans, soy un holandés, pero que ya vivo muchos años en Granada, casado con una española. He estado de misionero, trabajando, predicando la palabra de Dios por un tiempo a los gitanos. Ahora también trabajando entre castellanos, españoles, entre personas de otros países, de africanos, y llevando el evangelio por todos los sitios, con la ayuda de Dios. Muy bien. Entonces, entiendo que ya sabes algo de grupos movimientos de hacedores de discípulos. ¿Cómo te enteraste de esto y qué te llama la atención? Bueno, ¿qué me llama la atención? ¿Qué me llamó la atención para acercarme, quiere decir? Sí, O exactamente, qué es lo sí. que me hizo acercarme? Bueno, Sí. al principio me enteré por un hermano de la iglesia, lo dijo que Esteban Ferrer iba a organizar, bueno, él estaba en esto, ¿no? Que iba a haber un entrenamiento y que iba a estar Esteban Ferrer, y como también Esteban Ferrer era amigo nuestro hacía tiempo, pues entonces bueno, más que me interesé, se interesó mi mujer, porque yo sí sabía que Esteban tenía diferentes formas, una forma de evangelizar y esto, pero yo ya había tenido muchas formas de evangelizar y ya había estado en la escuela bíblica, en el IPSTE, y había estado en OM, y había estado haciendo muchas cosas de evangelizar, y digo, otra forma más bien no me llamaba nada la atención. Pero mi mujer insistió, sí, necesitas ir y necesitas conocer a otros hermanos y está. Digo, bueno, pues iba ¿cómo se llama? Por dar gusto a mi mujer. Vale, venga, voy. Y como Esteban era un buen amigo nuestro, pues también tenía ganas de verle. Y entonces, ahí, pero una vez allí, pues me llamaron muchas cosas la atención. Me impresionaba mucho todo lo que contaron, todo lo que ahí podía ver, pues me entusiasmé muchísimo. Y sí, más o menos así llegué a estar ahí. Muy Por, bien. ¿Y cuáles sí. son algunos de los principios importantes de movimientos de hacedores de discípulos que puedes compartir con nosotros? Bueno, eh, es justamente a los principios las cosas que me llamaban más la atención allí. Una vez conociéndolo ya de cerca, pues lo que me llamaba la atención es eso primero lo de la vida Shema, la frase Shema, lo que enseñaban ahí, pues aunque era una cosa que yo en un sentido lo creía así y lo practicaba así, pero de encontrar una forma tan bien explicado y de una manera fácil para comunicárselo a otros, pues me animó mucho. Eso de que Shema Israel, que Dios es uno y tenemos que amarlo todo corazón, y esto tenemos que comunicarlo con nuestros hijos, hablar en las casas, ponerlo por la puerta, por todos los sitios. Lo que se enfatizaba ahí, que, que, que ese conocimiento, ese amor a Dios, tenía que hacerse visible. Y así lo había entendido siempre. Pero me motivaron aún más. Dice, esto es una cosa que quiero también enseñarlo en nuestra iglesia y hablar de eso. Hacer el amor de Dios visible. Y lo que también explicaba de una frase se llama, no solamente mostrar el cariño, mostrar algo diferente en nuestra vida para que lo que le llama la atención, sino de alguna manera dejar caer algo o una frase como que Dios te bendiga o algo para que ellos puedan saber, dice, mira, él es así, él esa amabilidad, ese cariño que tiene, es por algo, hay algo en su vida. Es con el propósito que esta persona tengan
interés, que tengan interés y que quieran preguntar. Y esto, aunque hay muchas personas que durante el día uno lo va practicando, pero todas estas personas, Dios puede tener alguien preparado, alguien que está buscando. Y ese es uno de los principios que me llamaba mucho la atención, de los principios que se enseñaban en el movimiento de hacedores discípulos, es la persona de paz. Es una cosa que me gustó mucho, la idea, y además es una cosa que está en la Biblia, ¿no? Y dice, pues, es verdad que hay personas, además le dice al Señor a sus discípulos, cuando vais a entrar, tenéis que preguntar en un pueblo por personas de paz. Y luego vimos ahí ejemplos, como en la Biblia, como habían diferentes personas que estaban preparados por Dios para que los cristianos llegaran ahí para poder hablarles. Y esa es una cosa que me llama mucho la atención y digo, pues claro, este es todo lo importante. Si nosotros queremos llevar el Evangelio al mundo, pues tenemos que encontrar esas personas que de alguna manera Dios las está preparando, y no solamente para ser salvos ellos, sino que ya dentro de ellos tiene el deseo, la naturaleza de ellos es llevárselo a otros. Y entonces, claro, encontrar a alguien así, se puede decir, bueno, es como una lotería, pero claro, una lotería es por suerte, para que aquí hay una cosa que no es suerte, que es orar al Señor. Y es una de las cosas que aprendí también allí, la importancia, aunque es claro, siempre son principios que por un lado lo hemos sabido siempre, pero ahí lo he aprendido como más estructurado, la importancia de orar para encontrar esa persona de paz. Y eso me ha hecho, ¿cómo se llama? Me ha animado también más en la evangelización. Y cuando, por ejemplo, en la Biblia le veo eso, como Pablo con su equipo encuentra en Filipos, encuentra a Lidia, una mujer que estaba orando, que iba a la reunión de oración, era una mujer temerosa de Dios, ni siquiera era judía, y todo como Dios había estado preparando su corazón, y cuando llega un momento, y Dios abrió el corazón de Lidia para estar atenta a las palabras que hablaba Pablo. Digo, tremendo, cómo Dios había estado preparando a ella, y cuando vemos para atrás la historia, como Pablo, que quería ir por un lado, su equipo quería ir por un lado, estaba dando vueltas por ahí en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, y el Espíritu Santo no lo dejaba hasta que de pronto les habló por una visión que tenía que ir a ¿cómo se llama? Macedonia, que es Grecia. Tenía que ir a Macedonia. Y curioso, y una cosa que descubrí hoy, que justamente, hoy leyendo este pasaje de la Biblia, descubrí que justamente donde ellos estaban dando vueltas, el Espíritu no lo dejaba, y no era por aquí, no por aquí, justo por esta zona, más o menos, de ahí originalmente era Lidia, era de Tiatira. Y entonces ellos lo encuentran y van a Macedonia, ahí se encuentra con Lidia, preparado por Dios, y se convierte y se forma una iglesia en su casa. Pues entonces veo que la importancia, lo que he ido aprendiendo con todos estos estudios, la importancia de orar al Señor para personas, por personas que están buscándole, y no solamente la preparación en la vida de esa persona, sino la preparación en mi propia vida, como la vida de Pablo. Para que él llegara a este momento de poder hablar a Lidia, hay una larga historia. Era un Pablo perseguidor de la iglesia, como Dios lo va preparando, y está justo el Espíritu Santo le lleva a este sitio. Pues ese es, perdón. Sí, también estoy Y este es justo. también estoy escuchando otro principio ahí mientras vas hablando. O sea que no tenemos que traerles a nosotros, sino nosotros tenemos que salir entre los perdidos y llevarles a ellos la palabra. Exactamente. Sí, yo en este pasaje siempre
he visto eso, que hay que salir y no decir, dice, bueno, yo hasta que el Señor no me diga dónde voy, no voy a ningún lado. Porque Pablo estaba queriendo ir y había salido y iba bien, cada vez decidieron ellos dónde ir y el Espíritu Santo lo dejaba. Pero de pronto dicen, no, por aquí. Entonces, pues eso, lo que veo, hay que salir entre los perdidos, uno de los principios importantes que hemos estudiado, y entonces si salimos, el Señor nos llevará a estas personas por la oración y esta persona que están orando, y lo que también hemos estado estudiando, por ejemplo, las personas inconversas, pues hacerle que oren, pues a lo mejor antes de no tienen valor, que cuando tiene reunión con alguien, mientras que no es cristiano, ¿para qué va a orar? ¿Cómo Dios lo va a escuchar? Pues ahí justamente en estos estudios hemos podido ver que Lidia estaba orando, todavía no conocía a Dios. El Cornelio todavía no conocía al Señor y estaba orando y el Señor dice, mire, yo he oído tu oración, tus oraciones y tus limosnas han llegado al Señor. Entonces, ahí vemos principios que ya las personas, aunque no conocen a Dios, ya se lo puede enseñar, se lo puede animar a orar. Y Dios justo puede escuchar sus oraciones. Eso es una cosa que sí, que a mí me anima mucho, ¿no? De ver la forma de trabajar, porque las cosas que hemos aprendido, algunas cosas eran nuevas en el movimiento de hacedores discípulos, pero hay muchas cosas que en realidad no son nuevas, estaban en la Biblia siempre. Y lo que pasa es que a lo mejor no le hemos dado la importancia, no nos ha llamado la atención y no lo hemos descubierto. Otra cosa que lo que me preguntaba, ¿no? De los principios importantes en el movimiento de los discípulos es, en lugar de enseñar, es intentar buscar que las personas descubran con la misma Biblia, que lean y descubran. Y eso es algo que yo antes de conocer esta forma, pues en parte lo practicaba porque lo veía, me gustaba cuando enseñaba algo, digo, mira, leo el texto y veo, digo, mira aquí, si piensa uno, pues descubre esto. Entonces, lo mismo que yo lo he descubierto, los hermanos lo pueden descubrir. Entonces, en predicaciones, incluso a veces en iglesias grandes me invitaron a predicar, en lugar de decir, mire, este dice esto, por lo tanto, le he preguntado, entonces, y hecho la pregunta. Y esperando que alguien del público, de los hermanos de la iglesia me responda. Porque es como Jesús también muchas veces hacía preguntas y esperaba una respuesta. Y enseñaba simplemente haciéndole preguntas y la gente pensaba y dice, y ya caían. A veces ya no tenía ni que responder, ya simplemente entendía por dónde iba Jesús, haciendo la pregunta. Y eso una de las cosas que me llama mucho la atención de la forma de trabajar en el movimiento de hacedores discípulos, de los grupos de descubrimientos, y también lo que me ha gustado muchísimo es hacerlo tan sencillo, tan simple, que cualquier persona pueda hacerlo. Eso es una de las cosas que me llama mucho la atención. Dice, es importante, mira, esto lo puede hacer un niño. De hecho, mi hijo lo empezó a hacer en su casa con un estudio bíblico que tenía en su casa y empezó a usar este método y su hijo de 8 años le dijo un día, mira, hazlo tú. Y lo hizo bien. Y eso... Así, ahí podemos ver la multiplicación, porque si la persona piensa, si necesito ser teólogo para llevarlo a otros es imposible, pero si dependes de aprender directamente de la palabra, que el grupo aprenda directamente de la palabra, entonces ahí la persona dice, entonces yo puedo hacerlo también, solamente es ver los textos y seguir las preguntas, ¿no? Y depender de que la gente vean cosas directamente del texto.
sí, sí. Ujú. Sí. Lo que también me ha gustado y lo que he aprendido ahí, y aunque en parte lo sabía, pero lo he visto más claro, que en lugar de si uno está alcanzando, por ejemplo, senegaleses o de gente de otro idioma, en lugar de intentar de que ellos vengan a la iglesia y que se adaptan a nuestras costumbres y que pues ellos cuando le invitamos a esta iglesia se sientan como extraño, porque no es su ambiente. Conmigo a lo mejor tiene confianza, pero con todos los demás, y yo a lo mejor sé tratarlos, pero lo invito a la iglesia y los demás no saben cómo hablarles y entonces siempre es un problema. Incluso sé de un hermano que trabajaba entre musulmanes y él decía, mira, voy a hacer una iglesia especialmente para poder estar preparado, los creyentes preparados para recibir a musulmanes. Pues por lo que tengo entendido tampoco le funcionó. Se forman un grupo y viene alguien y no necesariamente. Entonces, he encontrado ahí de que en lugar de sacarlo de su ambiente, es formar un grupo con ellos. Y cuando puedan quitarte, para que ellos sigan, es el secreto de la multiplicación, que dentro de su ambiente empiezan a crecer. Es una cosa que lo he visto que es así. He trabajado muchos años entre los gitanos y, se crecía, la obra entre los gitanos crece porque son gitanos entre gitanos. Y entonces uno puede decir, es racismo, pero no, es la forma más fácil, más cómodo, más rápido que el evangelio se multiplica. Ujú. Sí, sí, así Esto mismo. con gitanos, con senegaleses, gente que tiene la misma costumbre, el mismo lenguaje, el mismo idioma, pues es mucho más fácil de comunicar y ir formando grupos que se van multiplicando en pequeños grupos que hacen otros pequeños grupos. Es mucho más fácil que eso funcione, de que de pronto los senegaleses, por ejemplo, con su cultura musulmana, y entonces vienen a una reunión y entonces a lo mejor se escandalizarían incluso como algunas mujeres van vestidos, les chocaría mucho. Entonces, si en su propio ambiente tiene sus reuniones, pues es mucho más fácil. Ujú. Sí, muy bien, muy bien. Sí, entonces, ¿cuáles han sido tus experiencias haciendo grupos de descubrimiento? Bueno, empecé enseguida, casi cuando había aprendido, empecé a explicarlo en la iglesia, los principios, y empezamos también el estudio bíblico que teníamos normalmente, lo convertimos en un grupo de descubrimiento. Empezando con el pasaje del Antiguo Testamento, de la creación, haciendo todos los pasajes, con la idea de que los hermanos aprendiesen y que lo pusieran también en práctica. Ahora, esto ha funcionado, no tan en principio, la gente muy entusiasmada. Entonces, este es un aviso que a lo mejor va a hablar y dice, uy, qué bien, qué bien. Entonces, luego siempre hay personas que se retiran y es una cosa que no dice, pues ya hasta de un día al otro, pues ya se forma ahí una revolución. Eso uno mismo tiene que ir aprendiendo y tiene que ir encontrando a las personas que realmente quieren continuar y seguir animándoles que ellos lo hagan en su propia casa, su familia. Y algunos han empezado a hacerlo, pero también se han encontrado a lo mejor un grupo que luego a veces se frena, las personas que venían y ahora con el coronavirus más todavía ha sido más difícil. Unos lo han hecho, luego han viajado a su tierra, lo han hecho en su país, han empezado, lo que han aprendido lo han practicado, pero esa es una cosa que hay que aprender. Yo lo que leí en uno de los libros de este movimiento, que en los primeros 2 años, pues uno va aprendiendo, va
como dice uno, cayendo para adelante, va uno fallando y va aprendiendo. Lo primero, entonces yo, pues, como empecé a aprender esto hace año y medio, ahí fue en Madrid, donde me invitó, donde estaba Esteban, en Camarma, y eso fue hace un año y medio, así que todavía estamos en esa fase, ¿no? Aprendiendo y también tenía varios grupos, varias reuniones con algunas personas, pero con el coronavirus y con problemas, pues algunos se han cortado y otros están esperando que empezar de nuevo, pero estamos animados, estamos con deseo de seguir adelante y tenemos confianza de que el Señor lo va a hacer. Seguimos haciendo en la iglesia las reuniones, aunque ya hemos hecho todos estos pasajes, seguimos haciendo otros pasajes y lo hacemos de esa forma, pero siempre animando de que las personas empiecen a hacerlo a ellos mismos. Que no, pero no es, en el principio, algunos dicen, uy, estaban contentísimos, lo querían hacer, pero veo que es una lucha eso. Sí, somos ya programados para enseñar en primer lugar. En vez de aprender de la palabra, Sí, somos sí. entrenados. Enseñar o ser enseñados. Sí, 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 sí. Sí, y no tenemos el hábito de compartir con los no creyentes y no tenemos sí, el hábito de salir normalmente. Sí. Entonces es un cambio de mentalidad en realidad. Porque lo primero es Sí, que vamos a lo que hemos sido enseñados. Entonces, si dependes de aprender aprender del texto como grupo en vez de enseñar, ahí es un cambio bastante grande para nosotros, ¿no? ya. Sí, incluso muchas veces, y me daba un poco de coraje, después de estudiar y descubrir entre todo, la gente ya lo acostumbra, gracias Señor por lo que nos ha enseñado Hans. Y digo, mire, yo día seré feliz cuando ya oiga la oración de gracias, sino lo que hemos podido descubrir en tu palabra y no lo que dice Hans, lo que Hans nos enseñó, porque yo no enseño nada, es la palabra de Dios que nos enseña. Entonces algunos lo van entendiendo, pero es que es como tú dices, queremos enseñar o queremos que alguien nos enseñe. Yo estoy aquí para que Hans venga y nos enseñe. Entonces esto es la idea que yo no enseño. Yo pregunto. Y Sí, tú sí, también sí. puedes también preguntar. Tú puedes, la misma puede hacerlo con otros. Y en esto estamos. Sí. Tampoco tenemos el hábito de obedecer en algo concreto en nuestra vida. Por ejemplo, Es un punto muy vemos el importante. texto y no sacamos, bueno, es un buen principio, lo aprendemos, pero no lo cambiamos en nuestra vida. O sea que para que hayan cambios tiene que haber Sí, un pequeño cambio, un pequeño cambio, un pequeño cambio. No puedes cambiar, si quieres empezar a cambiar todo a la vez, es imposible. Entonces, una cosa concreta, ¿cómo lo vas a obedecer, no? exactamente. Sí, esa pregunta a veces es un poco difícil. Dice, bueno, ¿cómo os ha ido? Que hemos podido obedecer lo que hemos dicho, las frases de obediencia. Mira, voy a hacer, basándose en lo que hemos leído esta semana, quiero hacer esto. Entonces, a veces cuesta que la persona o no lo han hecho o dicen algo, mire, yo he aprendido tal, y dice algo muy general, que es muy difícil decir lo has hecho. Entonces, y ahí ese es un punto que a veces cuesta, pero que hay que insistir en esto, en conseguir en que las personas, los hermanos y los no hermanos, los que todavía no son hermanos, con quienes estén haciendo el estudio, que empiecen a obedecer y que empiecen a disfrutar de lo bueno que es obedecer a la palabra de Dios. Pero este es uno de los puntos a veces difíciles y a veces dice, uy, otro pesado que va a preguntar cómo lo habéis podido hacer, pero que esa es la clave. Si alguien no está dispuesto a obedecer, ¿para qué seguir con el estudio?
Sí, que haga un estudio, que vaya a un seminario, que aprenda muchas cosas, mucha teología, mucha teoría, pero el propósito de estos estudios es que obedezcan y que obedezca uno mismo, que debemos de obedecer y debemos de también comunicar. Mira, pues sí, esta semana me ha ido bien, o mira, esta semana, mira, lo que he dicho, pues no lo he hecho. Orad por mí, que la próxima vez sea más obediente. No ponernos por encima, yo soy el que lo hace bien y vosotros tenéis que aprender de mí, sino ser todos alumnos, estamos todos aprendiendo, todos discípulos de Jesús. sí, sí, sí. Nos tenemos que encontrar la manera de animarnos a obedecer, no estar vigilando para estar encima, como tú Exactamente. No dijiste, decir, ahora sino... te va a enterrar, sino el pastor te va a regañar. No, sino que, mire, buen hermano, entonces tiene que ver que esta lucha la tiene él y lo tengo yo también. Ujú, Entonces, como grupo, nos animamos a obedecer. ujú. Este, Sí, es sí. no como, bueno, yo soy el líder, yo soy el pastor, yo voy a vigilar que todos seáis obedientes, pero a veces, eh, cuando le hemos preguntado a todos, bueno, tú esto, tú lo otro, entonces yo a veces digo, uff, yo no, digo, bueno, a ver si nadie se da cuenta y no diga nada. Entonces llegaba, le había preguntado cómo le había ido la obediencia, y entonces ya todo había respondido, vale, entonces, y mi mujer dice, bueno, ¿y tú? Digo, es verdad. Digo, es verdad, yo también. Digo, bueno, esta semana me ha sido difícil, no la he podido hacer tan bien como lo quería, pero eso es importante de mostrar, de hablar la verdad y de que todos estamos aprendiendo, como tú has dicho, ¿no? Cada vez obedecer un poquito más, crecer, no grandes ventajas. Ujú. Y Sí. si hay una cosa que no estamos obedeciendo y sabemos que hay que obedecerlo, el Señor nos lo ha hecho ver, entonces ese punto puede ser un obstáculo para ir a los siguientes, para crecer más. Si hay una cosa muy sencilla, no lo queremos aprender, no queremos obedecer, ¿cómo vamos a aprender a obedecer otras cosas más difíciles? Ujú. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué palabra de ánimo tienes para alguien que quiere comenzar a hacer grupos de descubrimiento? Pues el ánimo es, imagínate en lo tremendo, lo que Dios puede usar, lo que Dios puede hacer por una sola persona. Aunque al principio pueda parecer difícil, pero ¿cuántos virus habría que fabricar para plagar el mundo entero de virus? ¿Cuántos virus hay que fabricar? Uno. Uno solo. Entonces, si con uno se llenaría mira lo que se ha formado con un solo virus, yo no sé si lo han fabricado, si se ha formado, pero con un virus, pues entonces sí, con un grupo, podemos empezar un grupo que realmente tiene el ADN de multiplicarse, lo que se puede formar con esto. Imagínate, algo que incluso después de que tú hayas muerto, si esto sigue con esa ADN de decir, mira, tenemos que salir de estos perdidos, tenemos que pasar nuevos grupos, pues este algo tremendo. Y Ujú. después cuando llegamos al cielo, pues mira, fíjate, lo que empezaste, lo encuentras ahí. Sí, sí. Eso es una cosa que de animar. Además, si amamos a Dios sobre todas las cosas, y el amor de Dios está derramado en nuestros corazones, y amamos al prójimo como a nosotros mismos, todo por el Señor que murió en la cruz por nosotros, que hizo tanto y su amor lo ha puesto en nosotros, pues qué alegría más grande poder llevar ese evangelio del amor de Dios, de todo un hijo de Dios, un creador del mundo, que se hace hombre y se deja clavar una cruz para salvarnos, pues poder llevar esa salvación a otros. Esa es la cosa más grande, creo que un cristiano, una persona que ha sido salvado, puede hacer en su vida, más que ganar dinero, ganar fama, estudios, mil cosas.
Ujú. Muchas gracias, Hans. Muchas gracias por haber compartido con nosotros. Ha sido un tiempo de mucho ánimo. Hemos aprendido muchas cosas aquí de cómo ser obedientes y cómo hacer discípulos, multiplicar discípulos. Entonces, para los que nos están escuchando, recuerdan, si les ha gustado lo que has escuchado, compártalo con los demás. Y si quieres saber más de nosotros y comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través del correo hacedoresdediscípulos1@gmail.com. Hacedoresdediscípulos1@gmail.com. Muchas gracias, Hans. A ti, Marvin, que Dios te bendiga y a todos, que el Señor le bendiga en nuestra tarea de ganar al mundo para Cristo. Muy bien.